Saludos. Esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en diciembre de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Buenos días, vamos a orar, por favor. Señor, venimos ante ti y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos que seas con nosotros en esta mañana. Te damos gracias de nuevo. Llénanos de tu Espíritu Santo y de sabiduría, Señor. Ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Judas, primeramente. Judas, la carta de Judas, que tiene un solo capítulo. Quiero leer todo el pasaje más adelante, pero me quiero enfocar en una frase de un versículo, el versículo 8. Es Judas, versículo 8, dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Quiero hablar acerca de la frase nubes sin agua. Nubes sin agua. En esta mañana ya alguien comentó lo que siempre hemos dicho de la razón de la temporada. Estamos en temporada navideña y gran parte del mundo celebra la Navidad y del sistema más bien por razones de dinero, de ganar dinero las grandes compañías que venden en Navidad. Y siempre hemos dicho que la verdadera razón de la temporada navideña en el mundo generalmente es el dinero y las fiestas. Y también hemos dicho siempre que pues la verdadera razón de la Navidad es el gozo de que vino nuestro Señor Jesucristo y nació en esta tierra y vino para salvarnos y para salvarnos de nosotros mismos y para que le sirvamos y seamos reconciliados con Él. Y generalmente, tanto en la iglesia como en el mundo, esta época navideña es una época en la que todos se sienten, o se espera, o se supone que se deberían sentir especiales durante esta temporada. Por lo menos se espera, o se supone, o se promueve, ya olvidándonos de Santa Claus y de todo lo antibíblico que rodea la temporada, por lo menos se supone, o se espera, o se promueve, que las personas, que en esta temporada las personas tengan buena voluntad, tengan paz los unos con los otros, y tengan armonía, y se reconcilien, y hagan buenas obras, porque Jesús vino a esta tierra, y tengan agradecimiento para con Dios por la venida de Cristo. Y se espera que haya gozo y una época festiva en esta época, en esta temporada. Lo triste es que en la mayoría de las veces es solo eso, solo una temporada, solo una época, solo un periodo corto de tiempo. Es decir, es una nube sin agua. Jesús vino a esta tierra y nació para traernos su reino. Él no solo vino para traernos una temporada o una época o un periodo de tiempo donde nos reunamos
y nos sintamos en paz y en armonía y tratemos bien a los demás, y solo durante esta temporada y hasta que venga la próxima temporada, y esperar que si la próxima temporada quizás es de juego de fútbol o de deportes o de no sé qué sea la próxima temporada, o del Día del Amor y la Amistad, o de lo que venga, ya pasas a la próxima temporada. Entonces es una nube sin agua. ¿Qué es una nube sin agua? Es algo o alguien que tiene una apariencia buena, una apariencia maravillosa quizás, que tiene buenas ideas, pero no tiene agua, no tiene sustancia. El reino de Cristo no es una temporada, es un estilo de vida constante, serio. Jesús no vino a traernos una festividad, ni a que celebremos fiestas, ni días santos, ni días de fiesta, ni días especiales, a que guardemos los días o los meses, ni los judíos, ni los paganos, ni nada. No que sean malos en sí mismos, sino que Jesús no vino con ese propósito. Él vino a traernos su reino. Y su reino debe estar con nosotros todo el día y todos los días. Y todas las profecías del Antiguo Testamento y los salmos y la ley apuntan a este tiempo del reino de Dios, de la gracia, no solamente a un periodo donde nos gocemos y tengamos fiestas y después nos olvidamos y pasamos a lo siguiente. Es como el diezmo, la gente da sus diezmos y piensan que el resto de su dinero es suyo, cuando no es así. Eso no es lo que enseñó Jesús y eso no es lo que Jesús quería. La gente cree que no necesita perder su vida. Como dije, es como el diezmo. La gente pone su diezmo en la canasta o en el alfolí o donde sea que entregue el diezmo. Y eso es el gran engaño de las nubes sin agua. Parece algo bueno, parece algo correcto. Parece que hay algo bueno en la estructura, pero el fondo está vacío. Y realmente sí hay algo bueno en el pensamiento y en la estructura. Es un buen pensamiento, pero no produce el fruto que se espera que produzca. No solo es una nube que pasa y que no te da lluvia, es algo que tiene que dar vida. Como dije, es como el diezmo. Dan su diezmo y la gente cree que el 10% es de Dios y el 90% restante es de ellos, cuando esa no es la realidad. Si uno se entrega a Dios, si uno vive para Dios, el 100% no solo del dinero, sino de los afectos, los pensamientos, las emociones, las posesiones, la familia, la salud, las fuerzas, el corazón, el alma, la vida, las actitudes, las acciones y el dinero, el 100% son de Dios y le pertenecen a Dios. Y pensar que ya cumpliste por dar un 10%, cuando en realidad dice Jesús, al que te pida dale, y hay que dar y volver a dar y volver a dar a los pobres, a los hermanos, a los menesterosos, y aún no solo dar dinero, sino dar tu vida, como dice en 1 de Juan 3:16, poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso hablo de que Jesús vino a traer un reino que dura toda la vida, que no es una temporada. Se trata de darnos nosotros mismos, de perder nuestra vida, de poner nuestra vida por Cristo y por los hermanos en el altar. Pero creer que das algo, un 10%, y con eso ya cumpliste, es una nube sin agua, es un engaño. O creer que porque celebras una época en la cual te sientes especial y abrazas a todos, que eso ya te ayuda en tu vida espiritual, es un engaño. Entonces,
De hecho, la verdadera razón por la cual no ponemos tanto énfasis en celebrar la Navidad no es por cuestiones de que las fechas estén equivocadas, porque realmente no lo sabemos, pero eso al final de cuentas no importa. Y aún el hecho de tratar de buscar la fecha correcta también sería una nube sin agua. Ni tampoco la razón por la que no ponemos tanto énfasis es porque tenga orígenes paganos o no sé qué, sino la razón por la que no ponemos tanto énfasis en celebrar la Navidad es por el peligro de estas nubes sin agua. Es decir, Jesús vino y nació, y eso es algo maravilloso, pero eso es algo que tiene que celebrarse todos los días. Nuestra vida debe ser una celebración que glorifique el nombre de Cristo y su nacimiento, muerte y resurrección. Este himno navideño que entonamos, oh ven Emanuel, y dice, oh ven Emanuel, y rescata ya a Israel. ¿Saben? Leemos en la Biblia y habla acerca de aquellos que tienen fe, de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús habló muchísimo acerca del creer, de la fe, en todos los evangelios, especialmente en Juan, y la Biblia habla mucho acerca de la fe y del creer. Y Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hoy en día, esas frases se toman como que, bueno, el creer, dicen, bueno, yo creo que Jesús existió y que es el Hijo de Dios, entonces creo y soy salvo. Una fe mental, pero esa no es la verdadera fe. Dice a este himno, rescata ya a Israel. ¿Por qué rescata? Porque ellos estaban, el pueblo de Israel y todos nosotros, estábamos en esclavitud. Y había una promesa para ellos de que Jesús vendría el Mesías. Pero el Mesías solo fue revelado para aquellos que buscaban la redención. Es decir, la fe no es una fe casual de que, bueno, yo creo que Él es quien dice ser y creo que, pues que sí, Él murió por mí. No es algo así. Eso es absurdo. Es algo absurdo y que tristemente pasa como cristianismo ante mucha gente. Dice, no, yo creo que Jesús es Dios, entonces creo. Pero la gente que lo vio y que caminó con Él y que ahí anduvo, no lo creyeron tan fácilmente. Los fariseos no lo creyeron. Los mismos discípulos, los mismos 12 apóstoles, apenas si pudieron creerlo. Y ni siquiera fue capaz Jesús de enseñarles todo, porque no lo iban a entender. Él mismo se los dice que no podrían sobrellevar todo si se los dijera de una vez. Fíjate qué tan difícil es la fe, que aún los apóstoles les costó tanto creer. Y ahora viene la gente con ligereza, creyendo que creen, de manera muy laxa, cuando no tienen ni una pista de lo que es el reino de Dios. La fe es una esperanza, es una búsqueda de liberación. Y que encuentras toda tu esperanza en este hombre llamado Jesús, de tal forma que pones toda tu esperanza, pones toda tu vida a sus pies bajo su control y toda tu esperanza en Él. Pierdes la esperanza en lo terrenal, porque ahora tienes tu esperanza en Él. Eso es la verdadera fe, y es por eso tan difícil. Porque puede haber desánimo, puede haber depresión, puede haber confusión, puede haber un velo y unas nubes que ennegrecen. Pero la fe es alcanzar a ver a través de ello, hacia el final, y seguir andando con todo y dudas, con todo y la presión del mundo, la presión de la religión, la presión de tu carne y de tu viejo hombre y de tu yo, la presión de las tentaciones fuera, de las pruebas, de los temores por dentro, de la cruz.
aún con dudas acerca de si lo que crees es correcto o no es correcto, con desánimo, con tristeza, quizás a veces con tropiezos y fallas, y quizás a veces sintiéndote no tan espiritual, no tan seguro, a veces medio seco, y quizás sintiéndote a veces abrumado de pruebas. No siempre es así, pero a veces. Pero aún a pesar de todo eso y en medio de eso, seguir andando, seguir caminando, porque crees en Jesús. Esa es la fe. Mi abuela nos decía a todos los nietos, si a la primera vez no tienes éxito, vuelve a intentar y vuelve a intentar y vuelve a intentar. Y es algo muy sencillo, pero muy profundo. Porque la fe no es sentirte como que eres un cristiano o estar seguro de que, soy cristiano porque adentro siento algo. O el Espíritu testifica mi espíritu. O porque tus sentimientos te lo dicen. O porque tuviste una experiencia. O porque estás bien convencido de tus doctrinas. Más bien, la fe es cuando no te sientes seguro de eso. La fe es cuando te ves a ti mismo como eres y te sientes como un fracaso delante de Dios. La fe es cuando el desánimo es tal que sientes ganas de rendirte y abandonar el camino. La fe es cuando el mundo está sobre ti y Satanás contra ti. Y aún así tú dices, aún así a pesar de todo esto, yo creo y sigo creyendo. Y aunque todos estén contra mí, y aunque a todos hablen de mí, y aunque a todas partes vea tinieblas, y aunque fuera el único sobre la tierra, me paro solamente sobre la fe en Jesucristo. Y aun cuando tu familia quizás se aleja de ti por tu fe, ves a tu familia enojada contigo, ves a tus amigos molestos, tristes, desilusionados de ti quizás, y a veces gente que se llama hermanos, o que quizás lo son, y de pronto te fallan de alguna manera y tienes ganas de rendirte, pero tú dices, todavía lo creo. Esa es la verdadera fe. Eso significa creer que Jesús vino, no solamente un día que vino, no solamente durante una temporada que lo celebras, no solamente una temporada donde nos juntamos y lo celebramos como cualquier otro día festivo. No, es una vida en la que caminamos. Es una vida que se vive constantemente hasta la muerte. Y entonces en la eternidad veremos lo que no veíamos y entenderemos lo que no entendíamos. Es completamente lo opuesto de estas nubes sin agua que pasan. Es fácil emocionarse, es divertido, es bonito emocionarse acerca de una temporada y una celebración y una festividad. Es bonito tener fiestas y comidas y convivir con la familia o con los hermanos o con quien sea. Es bonito que tus amigos, es bonito que te sientas bonito y que sientas paz y armonía. Y es bonito sentirte especial y hacer buenas obras y tener buena voluntad. Bueno, si es tan bonito tener paz con todos y hacer buenas obras y tratar bien a todos como si fueran tus hermanos, ¡qué bien! Bueno, si es bonito hacer eso y eso haces en Navidad, ¿sabes qué? La noticia es, tienes que hacerlo todo el año, todos los años de tu vida. Si es que quieres agradar a Dios. Jesús vino a traer su reino. Y ese reino es una vida y lo creemos. No solamente por una serie de doctrinas o por una serie de reglas o por una serie de religiosidades sin sentido. Todas esas cosas son nubes sin agua. Es más, para mucha gente el congregarse es una nube sin agua. Se congregan el domingo, pero de lunes a sábado su vida no es tan diferente de las vidas del mundo. Es una nube sin agua.
¿Por qué crees también que el diezmo no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque el diezmo es cuando tú pones lo tuyo, lo que no es tuyo, lo que se supone que es de Dios, el 10% allí, y el resto es tuyo. Pero eso no es lo que Jesús quiere. Él alabó a la viuda porque echó todo su sustento. Esas son nubes sin agua. A Dios no le debes el 10%, le debes todo. Todo. La gente puede poner su 10% y sentir como que han cumplido con su tarea. Sienten que han cumplido con su tarea. Ese es mi principal problema con algunas de estas cosas. Y así sucede también con estas festividades y celebraciones. Son temporadas donde la gente siente que ha cumplido su deber porque puso un espectáculo de bondad durante esa temporada, pero después no hay nada ahí, está hueco. Como dije, es como congregarse. La gente viene, se congrega, se saludan, se abrazan, se sonríen los unos con los otros como si todos se amaran, y después se van. Y por detrás compiten unos con otros y se odian unos con otros y se critican a sus espaldas unos con otros, se menosprecian en sus corazones, tienen malos pensamientos unos de los otros, no se prestan, no se ayudan los unos con los otros, a veces ni en la hermandad ni fuera de esta. Es hipocresía, es una nube sin agua. ¿Te imaginas una nube sin agua? ¿Te imaginas en una sequía o en un desierto o para un agricultor, un granjero que vea una nube venir y se emociona? Ya va a llover, mi tierra va a empezar a producir, mis cultivos van a empezar qué bonito se va a ver mis frutos. Y quizás durante unos segundos, durante una temporada de minutos, se refresca. La nube tapa el sol, se nubla y el granjero, el agricultor está feliz. Pero ahora la nube se va. Se fue. Pasó y vuelve a salir el sol y está todo seco. No hubo agua, no cayó agua. ¿Cómo se sentirá ese agricultor? O imagínate a alguien en el desierto en esa situación. ¿Cómo se sentirá al haber visto, presenciado esa nube que no dejó caer su agua? ¿Tú crees que Jesús vino a hacer eso? No. Jesús trajo realidad, trajo verdad, trajo una verdad, una esperanza viva, dice la palabra. En Juan 14, no lo busquen, solo lo cito. Ya saben, 15, ya saben dónde está. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid y ustedes los pámpanos y mi Padre es el labrador. Y luego dice: permanezcan en mí. Y dice una frase, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice que no podemos llevar fruto fuera de Él. No puedes llevar fruto por ti mismo. No puedes hacer nada separado de Él. Separados de mí nada pueden hacer, dice Jesús. Grábate bien eso. Ahora, tristemente, muchos lo han malinterpretado y han pensado, bueno, ese versículo seguramente quiere decir que estamos totalmente depravados y que no podemos, que no hay bien en nosotros, que siempre vamos a ser pecadores, que no podemos ser santos ni perfectos y que no hay bien en nosotros y que, pues ni modo, Dios hace todo y tú no hagas ningún esfuerzo porque ni puedes. Eso no es lo que quiso decir Jesús. Sino, ¿qué quiso decir? Es esto, que hay un gobernante de este mundo llamado Satanás, que es tan poderoso y tan fuerte contra ti, y que intenta tan fuerte mantenerte atado a algo, que tú, sin la ayuda de Jesús, sin su Espíritu Santo, su sabiduría y su poder, no puedes producir fruto alguno. Pero es como un jardín.
Imagínate un jardín lleno de espinos y de hierbas feas. No hay buen fruto que pueda salir allí. Pero Jesús vino, y este es el punto de la Navidad supuesta, o de que Él haya venido. Este es el punto. ¿Para qué vino? Él vino para que esa buena semilla pueda crecer. Él vino para que a través de su sacrificio en la cruz se pudiera limpiar el jardín de toda la mala semilla, y esa buena semilla tuviera la oportunidad de llevar fruto. Pero así como todo jardín, el que produce el crecimiento es Dios, y crece de manera por las leyes de la naturaleza. Pero si quieres que crezca, hay que abonarlo, regarlo, etc. De igual forma, el que hace la obra en ti es Dios. Él produce tanto el querer como el hacer. Pero tú tienes que regar, abonar y hacer barbecho en tu corazón por medio del arrepentimiento y la rendición a su voluntad, y la fe constante y la obediencia y fidelidad constantes. Porque Satanás, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No creas que es un tipo malvado, pero que está ahí pasivamente esperando a ver qué haces. No, él quiere ahogar esa semilla. Por eso en la parábola del sembrador hay tantas cosas que ahogan la palabra, dice. Hay tantos engaños y piedras y cosas. Y aquí estaba Satanás reinando, y las tinieblas reinaban sobre la tierra. Y para eso vino Jesús, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo y poder traer su reino para nosotros. De tal forma que si cumplimos con la condición de permanecer en Él, podremos llevar mucho fruto. El fruto que a Dios le agrada. Y saben, el fruto verdadero es un fruto verdadero. Es fácil guardar reglas. Hemos hablado tanto del joven rico. Este joven tenía no solamente las cosas claras, sino que vivía una vida religiosa y moral bien buena y bien estricta. Y además tenía su vida en orden, ¿saben? Muchas veces trabajamos con personas que vienen a la iglesia y su vida es un caos, está deshecha, su vida se está destruyendo, llevan varios matrimonios, tienen hijos por doquier, o están atados a una adicción, o quizás son que no pueden gastar bien su dinero ni administrarlo, están endeudados, están quebrados de dinero, ni siquiera saben trabajar, nunca tienen suficiente dinero, tienen tantas cosas arrastrando. Y a veces tratamos de ayudarles y parece que nuestros esfuerzos no hicieran nada. A veces con los ancianos sucede esto. A veces con los adictos o con muchas personas sucede esto, que tratamos de ayudarlas. ¿Y saben qué? A veces ayudarlas se siente como que ayudarlas equivale a echar agua en una olla que tiene hoyos. Echas agua y echas agua y echas agua, y por más agua que eches, la olla nunca se llena porque está llena de hoyos. Y ayudamos y ayudamos y ayudamos. Y a veces eso desanima, pero nuestro deber es ser como Cristo y ayudar, aun si la persona nunca llega a realmente ser ayudada y llegar a lo que Dios quiere que sea. Pero ese no es el punto, sino este joven rico, en cambio, a diferencia de esas personas que están en desorden, este joven tenía todo en orden. Él era capaz de ser un buen trabajador, o quizás de lo que heredó o lo que sea, pero tomaba todo lo que tenía, lo sabía administrar, lo sabía gastar, tenía la autodisciplina y el autocontrol suficiente para poder gastar muy poco y ahorrar mucho. Y era un buen administrador, quizás probablemente vivía una vida frugal, es decir, gastaba poco, ganaba mucho, quizás ahorraba la mitad, y es decir, tenía una vida de mucho orden.
no solamente en lo financiero, en lo económico, que era lo principal para él, sino aún en lo religioso, en lo espiritual. Él vivía una vida bien recta, guardaba los 10 mandamientos y seguramente la ley de Moisés. De tal forma que si hoy en día lo viéramos, nuestro primer pensamiento sería, nuestro primer juicio u opinión en cuanto a él sería: oye, este joven es un hombre muy piadoso. Hay un hombre piadoso ahí, hay un ejemplo a seguir. Es un buen hombre. Es más, nos sentiríamos atraídos a él, diríamos: hay que seguir su ejemplo. Vamos a aprender de este hombre. Tiene todo en orden. Su cristianismo, su religión, sus finanzas, su vida. Hay que escucharlo. Pero veamos a este hombre. Este hombre le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate que a pesar de que tenía todo en orden, todavía le preocupaba su salvación. En el fondo sabía, su conciencia le decía que algo estaba mal con él. Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. El joven le dice: ¿cuáles? Jesús le cita algunos. Y el joven dice: todo esto lo he guardado. Y no tengo duda alguna de que este joven sí había guardado toda la ley. Porque Jesús no le llama mentiroso ni lo reprende por no guardarla. Y además, viendo cómo es la gente religiosa, no dudo ni por un segundo que este joven lo guardaba todo. Viendo el ejemplo de Pablo, Pablo le dice que él era irreprensible según la ley. Toda su vida, de acuerdo con la ley, no tenía ni una sola cosa que se le pudiera reprochar. Igual al mirar a Pablo, todos pensaban que lo tenía todo bien. Y sin embargo Jesús le dice a este joven, y le dice: no, la verdad es que no me impresiona el hecho de que hayas guardado toda la ley. De hecho, quiero que hagas una cosa totalmente absurda, así como la cruz, que es totalmente absurda. Quiero que vayas, vendas todas tus posesiones, las regales a los pobres, y entonces vengas y me sigas tomando tu cruz. ¿Sabes qué? El hecho de que tengas todo en orden solamente es una nube sin agua. Es una nube sin agua. Jesús alcanzó a ver que este joven no era un gran ejemplo a seguir, era una nube sin agua. Todo el mundo creía que este joven era un hombre piadoso. Porque al mundo le encanta seguir las nubes sin agua. Pero Jesús alcanzaba a ver más de lo que ve el ojo humano. Y él vio que este hombre era una nube sin agua. Y seguramente este joven rico guardaba las fiestas judaicas, así como ahora la gente que celebra la Navidad y otras cosas. Él guardaba las fiestas, las festividades, él daba sus diezmos, él guardaba la ley, los 10 mandamientos. Se congregaba en la sinagoga, tenía el espíritu, no digo navideño porque Jesús no había muerto, pero tenía el espíritu de sentirse bien con los demás. Y sin embargo, era una nube sin agua, llevado por vientos. Y la Biblia dice que el joven, oyendo esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. ¿Saben qué? Yo admiro a ese joven rico. Yo admiro a ese joven rico. ¿Por qué? Porque él fue honesto. Él fue honesto en el sentido de que sabía que lo correcto era seguir a Cristo y que sólo así iba a alcanzar la vida eterna, pero a la vez no estaba dispuesto a pagar el precio de la cruz tan pesada de dejar sus posesiones y seguir a Cristo. Y fue honesto y no lo siguió. Y se fue triste. ¿De qué? De que no tenía las suficientes agallas, la suficiente rendición a la voluntad de Dios para seguirlo.
Él fue muy claro, dejó muy clara su posición, que no iba a ser cristiano, no iba a convertirse en un discípulo seguidor de Cristo. Y le daba tristeza el hecho de no poder ser un discípulo de Cristo. Porque él reconocía que a pesar de que tenía todo en orden, no tenía lo que se necesita para pagar el precio de seguir a Cristo. Y admiro a este joven porque un 95 o quizás más, 99% de la gente, cuando se enfrenta con esa pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Y si se le muestra de verdad la verdadera cruz que han de tomar en los mandamientos, las enseñanzas de Cristo, la mayoría de la gente escoge no someterse a las enseñanzas de Cristo, no cargar su cruz, pero sí hacerse más religiosa, abandonar pecados que no son aceptables socialmente, congregarse, dar sus diezmos, cantar, alabar, visitar enfermos, predicar y testificar y hacerse bien religiosa, pero siempre teniendo cuidado de no tomar su cruz, en vez de ser honestos y aceptar que no van a seguir a Cristo, que no van a ser cristianos, y que mejor ni se engañen a sí mismos, ni engañen a otros, porque no engañan a Dios. Mejor decir y ser honesto como el joven rico, no voy a seguirte. La mayoría de la gente hoy en día oyen a Jesús llamándolos. Jesús les llama, asóciate conmigo, asóciate con mi cruz y con mi pueblo perseguido, como Moisés, que dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero en vez de asociarse con Cristo, se hacen religiosos. Hacen una oración quizás se bautizan, quizás cumplen reglas, quizás creen doctrinas. Pero no toman la cruz ni se asocian con el pueblo maltratado. Deberían ser más honestos como el joven rico. Y lo triste de ello es que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, me parece, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cuántas veces vemos a gente que profesa ser cristiana, que son esclavos? Y si no son esclavos del alcohol o de la droga, quizás son esclavos de la mundanalidad, o de pecados que son socialmente aceptables, o aún si viven vidas rectas y puras de todo, pero quizás son esclavos de sus reglitas de su denominación. Son esclavos del qué dirán en la congregación. Son esclavos de doctrinas. Son esclavos aún del mismo sistema religioso. Cuando la marca de tener el Espíritu es que haya libertad. Y sin embargo conservan la apariencia de piedad. Pero muchos son nubes sin agua. Y cuán refrescante es encontrar la libertad verdadera, porque precisamente para eso nació y vino Jesús. De eso se trata la temporada navideña, de traer libertad, no por 2 semanas al año, sino libertad todos los días, hasta el día en que mueras. Libertad por el resto de tu vida y por el resto de la eternidad. Tantas cosas te quieren esclavizar, pero dice Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Satanás y el mundo y la religión y el pecado y el yo continuamente tratan de ponerte en cadenas. Y saben, hablando de la libertad, no tengo gran preocupación o gran temor de que alguno de ustedes tenga la gran tentación de irse a emborrachar este fin de semana, ¿o sí? ¿O alguien planea hacerlo? Tampoco tengo gran preocupación de que alguno de ustedes planea
drogarse esta semana? ¿Creen que alguno de aquí me diría, no aguanto las ganas de drogarme? No creo, hermanos. ¿O quién de ustedes creen que visitaría o que tiene ganas de visitar lugares malos y estar con mujeres extrañas o pecadoras? No creo que alguno tenga esa tentación o ese deseo. O por lo menos no muchos aquí. Bueno, si lo vemos así, a lo mejor ustedes son santos entonces. Porque no tienen eso. Pero tristemente hay gente atada, esclavizada por la religión misma, por la tradición, por la religión, por el mismo sistema o denominación al que pertenece. Y la esclavitud al diablo, a Satanás, es la misma. No importa si Satanás te tiene atado por medio de las drogas o si te tiene atado por medio de una denominación muerta, donde te importa el dinero y el qué dirán o no sé qué cosas te importan. Es la misma esclavitud. A Satanás no le importa de qué manera te esclavice, a él le importa tenerte esclavizado. Él puede tenerte esclavizado religiosamente y sentado en la iglesia y haciendo el bien, siempre y cuando te tenga esclavizado. No le importa si te esclaviza de esa forma o te esclaviza con las drogas o con las mujeres pecadoras. Realmente tendemos a creer que hay una gran diferencia entre aquellos perversos del mundo y la gente buena y religiosa. El problema es, si tienen el espíritu del mundo y están esclavizados, allí no está el Espíritu de Dios entonces. La verdadera libertad es poder ser libre y no tratar de poner un espectáculo religioso, no tratar de lucir como una nube que no tiene agua. No tratar de esperar la temporada donde vas a tratar bien a la gente y vas a ser feliz. La libertad es una libertad verdadera, la que trae Dios. Judas entendió lo que significaba tener libertad. Y otra vez el mundo toma eso y piensa que la libertad es hacer lo que se te pegue la gana. No, la libertad es ser libre. Si haces lo que se te pega la gana, eres esclavo de tus pasiones también y de tus deseos. Pero ser libre es poder hacer aquello que deseas hacer, que es seguir a Cristo sin interferencia. Y la libertad conlleva responsabilidad, así como también conlleva una lucha. Hablando de manera terrenal, nuestros gobiernos anteriores lucharon, hubo revoluciones y guerras civiles para alcanzar la libertad. Se pelea por la libertad. Y aún uno de los pioneros de la democracia aquí en Estados Unidos dijo, le entregamos a nuestros hijos una república, si es que pueden conservarla. Porque no es algo que se hereda y se pasa, así como aquellas denominaciones que dicen, no, es que tenemos 400 años de historia, o 101 años de historia y no hemos cambiado. Bueno, eso es una nube sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, con una apariencia, pero es falso, falso, falso. Y a veces están tan orgullosos de eso, así como el joven rico lo estaba. El joven rico no pecaba, pero tampoco seguía a Cristo. No oyó a Cristo. Y estaba en tanta esclavitud a sus posesiones y al amor propio y al orgullo y a la codicia y la avaricia, como cualquier drogadicto está atado a las drogas.
solo que el joven era una nube sin agua. Y por eso el gran peligro es este. Es más, hablando aquí mismo en nuestra congregación, o en aquellos que predicamos las enseñanzas de Cristo, todo el consejo de Dios, aún eso puede ser, lo podemos tomar como una ley, pero realmente siendo como el joven rico, sin estar completamente rendidos al señorío de Cristo y todavía atados a cosas, como este joven rico. A veces tomamos así el Sermón del Monte y las enseñanzas neotestamentarias como si fuera una lista de chequeo. Hago esto y esto no lo hago, y sí y así, entonces seguro que estoy bien. No vivo en divorcio y segundas nupcias, no adultero, no miento, no me enojo, no me hago riquezas, no tengo codicia. En el caso de la mujer, llevo el velo y el vestido, guardo las enseñanzas del reino, amo a mis enemigos, etcétera, etcétera. Ok, ya, ahí estoy. Jesús no nos dio esas enseñanzas para que fueran una ley que sustituyera a la antigua ley de Moisés. Jesús nos dio esas enseñanzas porque son las principales y fundamentales que son básicas para su reino. Pero son el espíritu de cómo debemos vivir en la vida cotidiana. Hay muchas cosas que ahí no están escritas y que sin embargo tenemos que vivir agradándole, y que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y por nosotros mismos dilucidar qué decisión hemos de tomar en cada caso particular y enfrentarnos a eso. Esa es la verdadera fe, que tú mismo llegues a entender lo que Dios quiere que ti y estés dispuesto a hacerlo, pase lo que pase y cueste lo que cueste, y aun cuando todos estén en desacuerdo contigo, porque como dije al principio, esa es la verdadera fe. Jesús vino para traer su reino y para que lo amemos y le sirvamos, no solamente a traer estas reglas que sustituyan a la antigua ley. Él vino a que fuéramos hombres y mujeres. Él vino a que fuéramos lo que Él quiere que seamos y vivamos una vida de fe. Esta fe de la que he hablado. Seguir andando a pesar de todo. No esta nube sin agua que tiene apariencia y que tiene su seguridad puesta en su doctrina sólida y fundamentada, o en su denominación, o en que guarda muchas reglas, o en que guarda el Sermón del Monte ni siquiera, sino su fe puesta en Cristo, en seguirlo a través de todo esto. Vamos a terminar leyendo toda la epístola de Judas. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Este era el hermano de Jesús en la carne, o medio hermano de Jesús en la carne. Y él escribe y dice así, verso 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Él les desea esto. Verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense, quiere que contendamos por la fe. No dice que contendamos por las doctrinas o por las reglas o por nuestro grupo, o por vivir una vida recta como el joven rico, sino por la fe, el ser uno con Jesús, el tener el espíritu de unidad con Él. Claro que si tienes tu voluntad rendida a la de Él y estás reconciliado con Él y unido a Él, en armonía con Él, en sintonía con Él, claro que vas a guardar las enseñanzas de Cristo y los mandamientos, pero no al revés. No puedes guardar las leyes de Dios para encontrar fe y unidad. Más bien, necesitas tener tu voluntad rendida a la de Él, unida con Él, y tu fe puesta en Él. Y de allí surge la obediencia a sus mandamientos, y la comunión y la unidad
con los hermanos, y todas las piezas caerán en su lugar, porque como dije al principio, este es un reino, no es una temporada o una época. Dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto fue entregado a los santos una sola vez y para siempre. Y queremos guardar esa fe que desde el principio entregó Jesús y los apóstoles. Y aquí hay verdadera vida y verdadera libertad. Está hablando de una fe viva y activa y que se mueve y que camina aún a pesar de las dudas y las tentaciones y pruebas. No una fe sólida que no duda y que cree que está todo con paz y seguridad. Es una fe que decide andar con Dios aún en medio de toda la lucha exterior que fue dada a los santos. Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. De esto hemos hablado mucho, pero ahora ya no hay tiempo. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esta gente de la que habla el verso 8, no necesariamente son tan pecadores como Sodoma y Gomorra, o no necesariamente son ateos que blasfeman contra Dios, aunque el verso incluye ese tipo de personas. Pero puede ser incluso alguien religioso, solo que habla mal de este camino, como dice en el verso 10 que ahorita vamos a leer, porque no anda en la luz. Habla mal de la luz porque la luz no le agrada, le lastima en los ojos. Como ya hemos hablado tanto del verso 5, nada más lo repito, de gente que empezó en el camino, que sí fue salva, que sí fue sacada del mundo y del pecado, pero terminó siendo destruida. No alcanzaron la salvación final por cuanto no creyeron, es decir, no tuvieron esta fe de la que hoy hemos hablado. Quizás guardaban cosas, pero no tenían esta fe verdadera. Verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. De nuevo, ¿a qué se refiere esto? Dice: blasfeman de cuantas cosas no conocen. Dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque no la conocen, no la entienden. Estos blasfeman de lo que no conocen, es decir, de la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque les parece algo, les parece una locura, les parece absurdo. No pueden entender a alguien que camina por fe y que simplemente quiere agradar a Dios en sencillez, porque ellos necesitan toda su estructura denominacional, su estructura doctrinal, su estructura de reglas o su estructura de cuántas cosas, su estructura de su confianza en que realmente son salvos y en que el Espíritu dé testimonio a su espíritu de que son salvos. Cuando eso no es la fe verdadera, no pueden entender a alguien que camina por fe sin necesidad de tantas estructuras y tanta cosa. No pueden entender a alguien que obedece a Dios y que toma su cruz de manera radical
yendo en contra del mundo y aún en contra de la iglesia. Y entonces blasfeman de eso que no conocen ni entienden. Blasfeman de la luz. Otra vez, no se refiere solo a un ateo. Puede ser alguien religioso, pero que no lleva su cruz ni la entiende, no la conoce. No sabe lo que es andar por fe porque siempre ha dependido de una estructura. Y no les agrada, habla mal de aquellos que andan por fe y de la enseñanza de la fe y de la cruz. Como ya dije del verso 8, dice, rechazan la autoridad. Son gente que no está completamente sometida al señorío de Cristo. Y aún en la autoridad que Dios ha concedido a los hombres bajo ciertos límites. Jesús no nos llamó a ser rebeldes, no nos llamó a poner el mundo de cabeza y a trastornarlo, sino que naturalmente esperaba que lo trastornaríamos y lo pondríamos de cabeza, pero no por ser rebeldes, sino por traer su reino, que es una locura, a los que se pierden. Verso 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Aquí está otra vez, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Quería comentar otra cosa antes de seguir leyendo, otra vez que me vino a la mente de compartir sobre animales irracionales del verso 10. Un animal irracional, un perro, tú le hablas y no te entiende. Un animal irracional no entiende. De esta misma forma, la gente no comprende, no razona. Están encuadradas en lo que piensan y no están abiertos a escuchar algo nuevo, algo diferente. O quizás cambian, trastornan, tú dices algo y ellos lo cambian, lo tuercen completamente, toman la mitad de lo que dijiste y lo cambian. Animales irracionales. Y la otra cosa que quería comentar, dice el verso 11, hay de ellos, y habla de Caín, de Balaam y de Coré, 3 personas que buscaban lo suyo. Un rasgo distintivo, el egoísmo, buscar lo suyo, en vez de buscar de manera desinteresada y altruista, y negándose a sí mismo, solamente amar a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo. Otra vez enfatizo este verso, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Otra vez, así como Balaam, Caín y Coré, el distintivo es, ¿qué puedo obtener de esto? No cómo puedo servir a Dios, sino cómo me puedo servir de Dios, que Él me lleve al cielo, que Él me ayude. Siempre ese es el distintivo. Todas estas cosas que estamos leyendo, así es la Biblia es como un espejo, dice Santiago, en el cual nos miramos. Y si somos honestos y si tenemos la verdadera fe, vamos a vernos como realmente somos, cuán malos somos, y vamos a ir corrigiendo estas áreas. Por eso dice la Biblia, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y dice que si andamos en luz, tenemos comunión, y la sangre nos limpia de todo pecado, la sangre de Jesús. Andar en la luz es esto, ver la luz de Dios, el espejo
e ir dando los pasos para ir corrigiendo las manchas Saludos. Esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en diciembre de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Buenos días, vamos a orar, por favor. Señor, venimos ante ti y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos que seas con nosotros en esta mañana. Te damos gracias de nuevo. Llénanos de tu Espíritu Santo y de sabiduría, Señor. Ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Judas, primeramente. Judas, la carta de Judas, que tiene un solo capítulo. Quiero leer todo el pasaje más adelante, pero me quiero enfocar en una frase de un versículo, el versículo 8. Es Judas, versículo 8, dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Quiero hablar acerca de la frase nubes sin agua. Nubes sin agua. En esta mañana ya alguien comentó lo que siempre hemos dicho de la razón de la temporada. Estamos en temporada navideña y gran parte del mundo celebra la Navidad y del sistema más bien por razones de dinero, de ganar dinero, las grandes compañías que venden en Navidad. Y siempre hemos dicho que la verdadera razón de la temporada navideña en el mundo generalmente es el dinero y las fiestas. Y también hemos dicho siempre que pues la verdadera razón de la Navidad es el gozo de que vino nuestro Señor Jesucristo y nació en esta tierra y vino para salvarnos y para salvarnos de nosotros mismos y para que le sirvamos y seamos reconciliados con Él. Y generalmente, tanto en la iglesia como en el mundo, esta época navideña es una época en la que todos se sienten, o se espera, o se supone que se deberían sentir especiales durante esta temporada. Por lo menos se espera, o se supone, o se promueve, ya olvidándonos de Santa Claus y de todo lo antibíblico que rodea la temporada, por lo menos se supone, o se espera, o se promueve, que las personas, que en esta temporada las personas tengan buena voluntad,
tengan paz los unos con los otros y tengan armonía y se reconcilien y hagan buenas obras, porque Jesús vino a esta tierra, y tengan agradecimiento para con Dios por la venida de Cristo. Y se espera que haya gozo y una época festiva en esta época, en esta temporada. Lo triste es que en la mayoría de las veces es solo eso, solo una temporada, solo una época, solo un periodo corto de tiempo. Es decir, es una nube sin agua. Jesús vino a esta tierra y nació para traernos su reino.